Bueno, si les parece bien, podemos comenzar con el tema que nos ocupa hoy, que es hablar de memoria principal. Así que voy a compartir pantalla. Ahí estamos. El tema que nos trae hoy, como dijimos, es memoria principal. Siguen entrando compañeras y compañeros. Bien. Entonces, la memoria principal, como habíamos visto en otras clases, es la que conforma el bloque de la memorización dentro de los bloques funcionales del hardware. ¿Qué más podemos decir? Que es uno de los componentes del sistema central de una computadora junto con el procesador. Y además es una combinación de la memoria RAM y la memoria ROM. Es aquel dispositivo que debe contener todas aquellas instrucciones que se van a ejecutar, o sea, los programas. También va a guardar los datos y los valores que ingresan desde el exterior de la computadora a través de los periféricos. Estos datos se van a guardar en la memoria para luego ser procesados por el procesador. Y también van a guardar en forma temporal todos los resultados o la información que va saliendo desde el procesador previamente a salir para el exterior a través también de un periférico. Entonces, memoria principal, ese es el tema de hoy. Acá tenemos la definición, que ya la hemos visto, esa misma definición está en la presentación pasada. Y vamos a hablar un poco de la memoria y de su entorno. En este gráfico vemos una representación de un pequeño sector de la memoria principal y cómo se relaciona con el procesador. Podemos ver tres canales de comunicación a través de los cuales se relaciona la memoria del procesador. Tenemos aquí en el centro, tenemos las líneas de datos, también llamado bus de datos. Es un canal de comunicación de doble mano, o sea, van elementos desde la memoria hasta el procesador y desde el procesador hasta la memoria. A través de las líneas de datos van todas las instrucciones que van a ser ejecutadas, van todos los datos que van a ser procesados, y también desde el procesador hacia la memoria van toda la información, o sea, todos los resultados del proceso de datos viajan a través de las líneas de datos para guardarse en memoria principal. Esta es la línea de datos. Después tenemos las líneas de direcciones, donde el sentido de la comunicación es único, siempre es desde el procesador apuntando hacia la memoria. A través de las líneas de direcciones o bus de dirección, los valores que viajan son valores de direcciones de memoria, valores de direcciones de memoria a las cuales quiere acceder el procesador. El procesador puede tener dos motivos para querer acceder a una dirección de memoria. Uno es para una operación de lectura y otro puede ser para una operación de escritura. O sea, cuando quiere leer o escribir sobre memoria principal. Por otro lado, tenemos una línea llamada línea LE, es un bus de control, que lo que hace es habilitar o deshabilitar las operaciones de acceso del procesador a la memoria, o sea, una operación de lectura o de escritura. La línea LE es la que va a habilitarla, cualquiera de las dos operaciones.
Pero antes de seguir con estos detalles, vamos a analizar cómo está constituida la memoria principal. La memoria principal está organizada en registros. Estos registros son celdas que tienen una capacidad fija y es la misma en todas sus posiciones. Y es una capacidad de 8 bits, o sea, un byte de información. 8 bits, o sea que puede guardar cualquier valor con 8 dígitos binarios, unos y ceros. Estos valores son valores de código máquina que pueden representar el código de un programa que se está ejecutando, o incluso también son valores que representan los datos que han sido guardados en memoria, por ejemplo. Aquí lo que vemos en este cuadro, en vez de ver 8 dígitos binarios, vemos solamente de a 2 dígitos, son hexadecimales. Eso por el simple, o sea, por la simple razón de que es quizás más fácil de ver o menos, o sea, si no estaríamos viendo, imagínense, por cada uno de estos registros, un conjunto de unos y ceros de a 8, que poco nos van a querer decir. Tampoco es que esto nos informa mucho, pero de repente sabemos que cada cifra de hexadecimal reemplaza 4 cifras de binario. Entonces, por eso hay una convención en los cuales para representar los valores, por lo general se usa el sistema hexadecimal. Es un sistema que consta de 16 símbolos. Los 10 símbolos que usamos siempre, del 0 al 9, para cualquier representación, digamos, numérica, las que usamos en forma habitual, más 6 símbolos adicionales que son las primeras 6 letras de nuestro abecedario, en mayúscula A, B, C, D, E y F. Esa combinación hace que podamos representar cualquier valor en forma hexadecimal. No es que el valor cambie, sino que simplemente es otra forma de representarlo. Al igual que el sistema binario, que para representar cualquier valor solamente se basa en 2 símbolos, por eso binario, que son el 1 y el 0. Bien, entonces, volviendo, cada registro tiene una capacidad de 1 byte para almacenar. Y además tiene un número que lo identifica en forma unívoca del resto de los registros. Ese número es la llamada dirección de memoria. También se le puede decir posición, que comienza desde la posición 0 hasta la máxima de acuerdo a ese sistema central, o sea, depende de qué capacidad de memoria tenga esa computadora, puede tener más o menos direcciones. Por ejemplo, si yo tengo una computadora que tiene 8 GB de memoria, cuando decimos 8 GB nos estamos hablando de la memoria RAM, entonces podemos llegar a hacer un cálculo de cuántos son los registros que tiene dicha memoria. Si cada registro puede almacenar 1 byte, yo tengo que llegar de byte a gigabyte para poder hacer un cálculo de cuántos registros estoy hablando. Esto es como pasar de metro a kilómetro o de litro a hectolitro y demás, nada más que tiene la particularidad de que en vez de ir multiplicándose por 1000, se va multiplicando por 1024. Entonces, ¿hace falta saber el número exacto? No es necesario. Podemos hacer el cálculo, es un cálculo muy sencillo, pero lo importante es que tengamos el concepto, que tengamos la idea. Que, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de 1024 bytes, es lo mismo que decir que tengo 1 kilobyte. 1 kilobyte son 1024 bytes. Si yo tengo 1024 kilobytes,
es lo mismo que decir tener 1 megabyte. O también podemos decir que tenemos un poco más de 1 millón de bytes. Podemos saber el número exacto haciendo el cálculo 1024 por 1024 y ya tenemos el número. Lo importante que es que sabemos que cuando hablamos de 1 megabyte, estamos hablando de un poquito más de 1 millón de bytes. Si yo tengo 1024 megabytes, tengo 1 gigabyte. O sea, que podemos decir que 1 gigabyte es un poco más de 1000 millones de bytes. Resumiendo, si yo en mi equipo tengo una memoria de 8 gigabytes, quiere decir que tengo un poco más de 8000 millones de posiciones de memoria. Y cada una de ellas está identificada en forma unívoca, están guardadas en forma consecutiva desde la posición 0 hasta la máxima posición. ¿Está? Esa es la dirección de memoria. ¿Preguntas? No. No tenemos preguntas, buenísimo. Después, a ver, acá tenemos un ejemplo. Acá en cada registro directamente está escrito en bits, que cada uno de estos registros constituyen un byte, o sea, un conjunto de 8 bits. Tenemos las celdas, las líneas de datos, línea de dirección, la línea LE, como habíamos visto antes. Y acá tenemos al costado las direcciones de memoria, las direcciones de cada una de estas celdas, de una pequeña porción de la memoria principal. ¿Por qué está esa H? Porque por lo general cuando nos expresamos en hexadecimal se coloca una H al finalizar para aclarar que son valores hexadecimales. Es muy importante tener en cuenta que dentro del sistema central, en la realidad, todos los valores que existen son valores binarios. No existe otro tipo de valor en el sistema central. Acá está escrito en hexadecimal simplemente para representarlos. ¿Se entiende? Simplemente es una representación. Los valores dentro del sistema central son todos valores binarios, ya sea un dato, ya sea una instrucción, ya sea una información. ¿Está? Entonces, a ver, vamos a hablar de cómo se comunica la memoria con el procesador. Componente fundamental para la comunicación entre procesador y memoria es la línea de datos, es el bus de datos. El bus de datos lo podemos imaginar como una serie de canales o cables, no son cables físicamente, pero lo podemos imaginar de esa forma, que están uno al lado del otro, todos pegaditos. A través de cada canal se transporta un bit nada más. Y siempre el número de líneas de las líneas de datos son múltiplos de 8. Son múltiplos de 8. ¿Por qué? Porque de esa forma van tomando direcciones de memoria enteras. De acuerdo al modelo de computadora, podemos decir que tiene, por ejemplo, computadoras que ya no existen, es decir, que tenemos línea de datos de 8 bits, de 16 bits. También podemos tener de 32, siempre se va multiplicando por 2. O podemos decir 64 bits. Esto está en concordancia directa con el modelo de procesador, de cuántos son los datos que puede recibir y emitir en una sola operación. O sea, cuando se construye una computadora, se tiene en cuenta para que el sistema quede equilibrado el ancho de la línea de datos y la capacidad de almacenamiento del procesador para recibir esos datos que van llegando, esos datos o esas instrucciones que van llegando en la línea de datos. O sea, que cuando se hace una operación
por ejemplo, de lectura, el procesador debe leer valores en memoria, estos valores se van a colocar en la línea de datos y van a viajar hasta el procesador. ¿Cuántas posiciones? Y de acuerdo a lo que se llama ancho de bus, que puede ser, lo podemos expresar en bit y el concepto es ancho de bus. O sea, podemos decir que trabaja con 8 bits, con 16 bits, con 32 bits, con 64 bits. También lo podemos expresar en bytes. Si nos expresamos en byte, el concepto es la palabra word. Cuando decimos el word de un sistema, es el ancho de bus, pero expresado en bytes. Un word de 2, un word de 4, un word de 8. Bytes. Es lo mismo que decir, por ejemplo, decir un word de 8 bytes es lo mismo que decir un ancho de bus de 64 bits. Son dos formas de expresar una misma cosa. ¿Qué quiere decir? Que con cada operación que se haga entre procesador y memoria, la cantidad de datos que se coloca en la línea de datos va a ser, por ejemplo, si es un Word de 8 bytes, van a ser 8 bytes de información, o sea que se van a tomar 8 posiciones de memoria, todas consecutivas. Todas consecutivas. O sea, la dirección de memoria, o sea, los números de posición de memoria vienen en forma secuencial, uno detrás de otro y son consecutivos. ¿Por qué? Porque se apunta siempre a la primera. Y después se van a seguir copiando posiciones adicionales de acuerdo al Word, de ese sistema, que ya les dije, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 8. O el ancho de bus, que es lo mismo. Puede ser 16, puede ser 32, puede ser 64. ¿Está? Entonces, ahora, vamos a ver los pasos que realiza el procesador cuando debe acceder a la memoria principal, que puede ser para lectura o para escritura. En el caso de lectura, lo primero que va a suceder es, a ver, tengo algo en el chat. A ver, lo primero que va a pasar es, se va a activar la línea LE, esa línea de control, se va a poner en 1. Eso significa que el procesador va a realizar una lectura. ¿Qué significa que el procesador va a realizar una lectura? Que el contenido de la posición a la cual el procesador quiere acceder, ese contenido, una copia de ese contenido debe llegar al procesador. Que ese contenido puede ser un dato que se usará para ser procesado, o puede ser una instrucción la cual se va a ejecutar para que se siga complementando el programa. ¿Se entiende? Entonces, la línea LE se pone en 1. ¿Qué significa que una línea que es única se pone en 1? Que pasa corriente. Cuando en un bus, en una línea, hay electricidad, hay corriente, significa que está transportando un 1. Cuando en esa línea no hay electricidad, está transportando un 0. ¿Está? Entonces, el procesador habilita la línea LE y la pone en 1. Eso significa que se va a realizar una lectura. Eso es lo primero que sucede. Lo segundo, el procesador va a colocar en las líneas de dirección el valor de la dirección de memoria que en la cual quiere realizar la lectura. El número de posición de memoria, la dirección. ¿Para qué? Para apuntarla. O sea, este valor va a viajar por la línea de direcciones hasta apuntar exactamente a esa dirección. Una vez que el procesador habilita LE y coloca en la línea de direcciones la dirección y esta dirección está apuntada, una copia de la posición que fue direccionada va a aparecer en la línea de datos y va a viajar hacia el procesador. No solamente la dirección, la posición direccionada,
van a ser las subsiguientes, pero de acuerdo al Word. Si es un Word de 2, va a ser esa y la siguiente. Si es un Word de 4, va a ser esa y las 3 siguientes. Y así sucesivamente. Si es de 8, es esa posición más las 7 siguientes. Todo ese bloque se va a copiar a la línea de datos y va a viajar hasta el procesador. Esa es una operación de lectura. LE se pone en 1. El procesador pone en la línea de direcciones el valor de la dirección a la que quiere acceder. Este valor viaja por la línea hasta apuntar exactamente a la dirección buscada. Y luego una copia del contenido de esa dirección, que en este caso es 61, más las subsiguientes de acuerdo al Word, en este ejemplo es un Word de 2, o sea que se copia la dirección buscada más la siguiente, esta copia se va a colocar en la línea de datos y va a viajar hacia el procesador para quedar a su disposición. ¿Está? Eso es, digamos, el proceso de lectura. Son los pasos que se realizan cuando el procesador desea acceder a la memoria principal para realizar una lectura. Vamos a ver ahora cómo se realiza una escritura. Primero, el procesador va a habilitar la línea LE avisando que va a ser una escritura, entonces la pone en 0. La línea LE se pone en 0, significa que se va a realizar una escritura. Significa que un valor que está en el procesador se va a guardar en memoria. Cuando decimos escritura, es eso. El sentido es inverso. Segundo, el procesador va a colocar en la línea de datos el valor que se desea almacenar. Después, el procesador va a colocar en las líneas de direcciones el valor de la dirección en la cual se quiere escribir. Porque no se puede guardar en cualquier posición, sino en la posición que el procesador requiere. Y a esa posición se va a acceder a través del valor que viene viajando en la línea de direcciones. Una vez que apunta, una copia de lo que tenemos en la línea de datos se va a guardar en la celda direccionada más las subsiguientes, teniendo en cuenta el Word de ese sistema. En el ejemplo es un Word de 2. Entonces, lo podemos ver gráficamente. Primero, LE se pone en 0. Segundo, el procesador va a poner en la línea de datos el valor que quiere guardar en memoria, que es este que está acá. Tercero, el procesador va a colocar en la línea de direcciones la dirección donde quiere escribir estos valores. Una vez que está apuntado, estos valores se escriben en la celda direccionada más las subsiguientes de acuerdo al Word. ¿Qué pasa con los valores que había antes en esas celdas? Se pisan, se pierden. Es como cuando en programación a una variable le hago una asignación de un valor. ¿Qué pasa con el valor que había antes en esa variable? Se pierde, se pisa. En esto pasa exactamente lo mismo en la memoria. ¿Está? O sea que, bueno, estos son los pasos para realizar una escritura. Bien, entonces, tanto para hacer una lectura como para hacer una escritura, los dispositivos de memoria tardan un tiempo. Y ahí viene el concepto de tiempo de acceso a memoria. El tiempo de acceso a memoria es el tiempo entre que el procesador direcciona la posición de memoria que desea, tanto sea para lectura o para escritura, y se realiza la acción. Por ejemplo, si fuera una lectura, desde que se posiciona la dirección y la memoria pone en la línea de datos el contenido de esa dirección, el tiempo que se tarda en realizar esa operación es el llamado tiempo de acceso a memoria. Y se mide en nanosegundos.
En el ejemplo que vemos ahí hay una figura, ahí tenemos un chip de memoria. Por lo general, si vemos el chip, en la parte inferior o inferior izquierda suele aparecer un número y a veces aparece un número con la N de nano, es una N minúscula, con un firulete en la segunda patita, que es el símbolo nano, y me está indicando cuál es el tiempo de acceso de ese chip. El tiempo de acceso varía por marca, por modelo de memoria, y a medida que van saliendo nuevos dispositivos de memoria RAM, el tiempo de acceso se va achicando. De hecho, el que estamos viendo en el gráfico es un chip bastante viejo. Hoy estamos hablando de tiempos de accesos de 10, de 15 nanosegundos. ¿Está? A todo esto, entendemos lo que es un nanosegundo con respecto, o sea, el tiempo nanosegundo con respecto a lo que es un segundo. Un nanosegundo es la 1000.000.000ª parte de un segundo. O sea, yo tomo un segundo, lo divido en 1000, cada una de esas 1000 partes del segundo es una milésima de segundo o milisegundo. ¿Está? Si yo tomo un milisegundo y lo divido por 1000, me voy a encontrar con un microsegundo. 1.000.000 de microsegundos constituyen un segundo. O sea, un segundo está constituido por 1.000.000 de microsegundos. Micro, millón. ¿Está? Y si yo un microsegundo lo divido por 1000, voy a obtener 1000 nanosegundos. O sea, cada partecita es un nanosegundo. O sea, la 1000.000.000ª parte de un segundo. Es decir, un segundo está constituido por 1000.000.000 de nanosegundos. Y uno dice, pero bueno, 70 nanosegundos es nada. Es instantáneo prácticamente. Bueno, la verdad es que 70 nanosegundos dentro del sistema de una computadora es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Incluso 15 nanosegundos, incluso 10. Y es uno de los problemas técnicos que se presentan en las computadoras desde la primera generación de computadoras hasta la fecha, que es el gran problema de tiempo de acceso a memoria principal. El tiempo de acceso es muy lento con respecto a las velocidades y requerimientos de los procesadores. Es cierto que en todos estos años las memorias son cada vez más veloces y que se accede cada vez más rápidamente. Pero de la misma forma que van evolucionando las memorias, también van evolucionando los procesadores. Entonces tenemos ese cuello de botella en el proceso de datos, que es el tiempo de acceso a memoria. Ya vamos a ver cuál es la solución que se usa. Quizás alguien ya la sabe, si alguien la sabe la puede decir sin ningún problema. Si no, lo vamos a ver más adelante, le vamos a dedicar toda una clase a eso. Bueno, bien. Sigamos con memoria principal. Entonces dijimos que la memoria principal está constituida por la RAM y por la ROM, pero vamos a ver qué cosas tenemos de similares y qué cosas tenemos de distintas entre la RAM y la ROM. Por empezar, RAM es una sigla en inglés que me dice Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa que una memoria es de acceso aleatorio? Una memoria de acceso aleatorio significa que el procesador, cuando quiere acceder a cualquier posición de memoria, el tiempo de acceso es exactamente el mismo en cualquier posición de esa memoria. Sea una de las primeras posiciones, sea una posición que está por el medio o sea una de las últimas posiciones
de esa memoria, siempre el tiempo de acceso es el mismo. Eso significa que la memoria es random access. Eso significa acceso aleatorio. ¿Y por qué se recalca que es de acceso aleatorio? Porque no siempre en las computadoras acceder a una memoria era a través del modo de acceso aleatorio. Hay otros tipos de accesos cuyos tiempos pueden cambiar de acuerdo a la posición de memoria. Por ejemplo, el acceso secuencial. En una época, en las computadoras, ciertos dispositivos de memoria tenían acceso secuencial. ¿Qué significa? Que cada vez que se debía acceder a esa memoria se hacía un recorrido desde la primera posición hasta la última, hasta encontrar la dirección a la cual se quería acceder. Entonces, si esa dirección estaba entre los primeros lugares, había un cierto tiempo de acceso. Si estaba en los lugares medios, iba a ser otro tiempo de acceso, iba a ser más tiempo porque tenía que seguir buscando. E incluso, si el lugar direccionado es uno de los últimos, el tiempo de acceso era muchísimo mayor porque había que recorrer todas las posiciones de memoria hasta llegar a esta última posición. ¿En qué casos pasaba esto? Por un ejemplo de dispositivos con acceso secuencial eran los dispositivos de cinta. Eran películas de la década del 60, esas computadoras atendidas por esos ingenieros con guardapolvos blancos, esas computadoras que parecen un placard, que tienen esas cintas enormes, así anchas de 35 milímetros. Bueno, esos eran dispositivos de cinta a los cuales, para acceder a una posición, el acceso era secuencial. ¿Por qué? Porque tenían que pasar, o sea, no llevaba al mismo tiempo cualquier posición de esa memoria. Una analogía como para tener una idea con respecto al acceso secuencial en los dispositivos de cinta es el uso del cassette. Quizás alguna de ustedes haya usado algún cassette para escuchar música alguna vez. Seguramente muy pocos, la mayoría quizás no lo conoció, pero los cassettes también venía una pequeña cinta, un carretito guardado en una cajita plástica, y dentro del cassette venía una serie de temas, por lo general era música. Si yo quería acceder al cuarto tema y la cinta estaba rebobinada, yo tenía que adelantar la cinta hasta llegar al cuarto tema. Si era con un Walkman, tenía que agarrar la VIC y hacer girar el cassette con la VIC, como algunas veces les han contado que pasaba eso. Y si tenía un equipo, directamente adelantaba. Y si era el primer tema, simplemente daba play y ya había accedido al primer tema. ¿Se entiende el tema del tiempo de acceso? Entonces, la memoria RAM tiene acceso aleatorio. A cualquier posición que se quiera acceder, siempre es el mismo tiempo de acceso. Eso significa random access. A ver, tengo acá un comentario en el chat. Sí, se abre rebobinando cassette, sí, con la VIC. Claro, exactamente. Se abre rebobinado cassette con la VIC. Muy bien, sí, bueno, ya veo que no estoy tan solo en esa. Yo usé Magazine, gente. Era otro dispositivo de cinta, eran magazines, que era más que nada para los autos. En los autos se ponen magazines, pero bueno, nada, me estoy desviando un poco del tema. Entonces, veamos el significado de ROM, Read Only Memory, o memoria de solo lectura. Es una memoria a la cual ya está escrita y solamente se va a acceder para leer. Eso es el concepto de la ROM. Pero vamos a ver qué diferencias y similitudes tenemos entre ellas. Por ejemplo, la RAM, como dijimos, tiene acceso aleatorio. Además, la lectura y la escritura tienen el mismo tiempo de acceso. No solamente que cada posición de memoria tiene el mismo tiempo de acceso, que eso la constituye como memoria de random access, sino que también
el mismo tiempo en que se tarda en hacer una lectura es el mismo tiempo que se tarda en hacer una escritura, es el mismo tiempo de acceso, tanto en lectura como escritura. Y además, la memoria RAM es volátil. Significa que es volátil, que una vez que se corta el suministro eléctrico, todo el contenido de esa memoria se pierde. En cambio la ROM, a ver, diferencia y similitud. La primera es una similitud. Los dispositivos ROM también tienen acceso aleatorio. Significa que es el mismo tiempo de acceso a cualquier posición de la ROM. Ahí tenemos una similitud con respecto a la RAM. O sea, las ROM también son random access. Ahora bien, las ROM tienen diferencia de tiempo entre lectura y escritura. La lectura es rápida con respecto a la escritura. Siempre la escritura es mucho más lenta que la lectura. De acuerdo al tipo de ROM que tengamos, la diferencia entre lectura y escritura puede ser más grande o puede ser más chica. Los dispositivos donde menos diferencia de tiempo tenemos son los pendrive. Los dispositivos flash ROM siguen siendo ROM, o sea, hay diferencia de tiempo entre lectura y escritura, pero no son tan pronunciados como otros dispositivos ROM. Y por último, es no volátil. Esto significa que en ese dispositivo, por más que se corte el suministro eléctrico, el contenido de esa memoria sigue estando almacenado. ¿Está? Bien, creo que se acaba el tiempo. Les propongo salir y entrar, así seguimos con esto. Dale. Ahí nos vemos. Sí, profe, gracias. Bueno, ahí nos vemos. Todavía no vi ninguna de las actividades de unificación de concepto. Creo que Enrique ya estuvo viendo algunas y estuvo haciendo la devolución, la del cuadrito. Yo seguramente esta semana voy a ver algunas y voy a hacer la devolución pertinente. Lo que me comentaba Enrique, que mucha gente no hizo un cuadro, o sea que resolvió la consigna, pero en forma así escrita, y nada, se había pedido un cuadro. Es una cosa, digamos... Lo que pasa que yo fui uno entonces. En un momento creo, o yo malinterpreté que en la clase anterior como que podríamos hacer de una manera así escrita y no un cuadro con las conclusiones, por lo menos lo que hice yo. Claro, de repente podés hacer el cuadro y después más adelante poner conclusiones. Eso sí, eso es totalmente válido. Eso es totalmente válido. Pero, okay, entonces ya sé que está mal. Sí, se había... No, a ver, no es que está mal. No, o sea, no... No se respetó la consigna. Claro, digamos, si esta fue una actividad de unificación de conceptos, digamos, si esto fuera un trabajo práctico, ya, digamos, ahí en el trabajo práctico tratemos de desarrollar la consigna como está pedida. Si de repente dicen desarrollo una hoja A4 y no me van a entregar una guía telefónica, ¿se entiende, no? O sea, ¿por qué? Porque una de las cosas que se evalúa también es el poder de síntesis, es decir, de ir al concepto de las cosas sin necesidad de extenderse. O sea, saber elegir qué es lo que se va a escribir sin necesidad de extenderse demasiado. Por ejemplo, se me ocurre eso. Decir, bueno, y por ejemplo, bueno, ahora en esta actividad no, pero cuando llegue el trabajo práctico van a ver que se va a trabajar sobre el archivo Word que van a recibir y no se va a cambiar ni la fuente, ni el interlineado, ni el espaciado, ¿se entiende? Pero estos requerimientos técnicos no son un capricho, son parte de la evaluación, así, pero nada. En una actividad de unificación de conceptos no pasa nada. O
simplemente les aclararemos, o sea, van a recibir una aclaración, se pidió un cuadro, igual el trabajo está bien, nada, no pasa nada. Pero estemos atentos cuando llegue, atentas y atentos, cuando llegue el trabajo práctico. El primero no falta mucho, no sé si vieron el plan de trabajo, creo que el primero es el 3 de mayo, o sea que estamos hablando de 2 semanas. En 2 semanas van a recibir el TP1, que ese sí es de resolución. No solo es de resolución obligatoria y además de aprobación obligatoria para mantener la cursada, digamos. Es como un parcial, un trabajo práctico. Eso ahí en el plan de, si entran en el cronograma, en el plan de trabajo, ahí tienen las fechas, van a tener 1 semana para hacerlo, y lo suben. 1 semana es tiempo de sobra para realizarlo, va a ser más que nada un trabajo donde van a tener que poner sus puntos de vista, van a poder investigar, obviamente no va a ser un copia y pega, porque no, carecería de valor. Y los trabajos prácticos tienen una calificación de aprobado y desaprobado. ¿Está? Esto tienen 1 semana para hacerlo, al lunes siguiente que se sube, es el día de cierre de recepción. A partir de ese momento, durante esa semana, con Enrique, vamos a ir evaluando y calificando todos los trabajos y, digamos, en cuanto vayamos evaluando, van a ir recibiendo cada uno, va a ir recibiendo su calificación y en caso de no haber aprobado, al siguiente lunes van a encontrar el recuperatorio, que va a ser la misma mecánica. Van a tener 1 semana para hacerlo, después lo suben y recibirán la corrección. Nada, es eso. Igual faltan 2 semanas todavía. Faltan 2 semanas. ¿Está? Bueno, vamos a seguir. Hicimos una comparación entre un dispositivo RAM y un dispositivo ROM. Yo tengo una pregunta, perdón, de lo anterior, sí, de la ROM. Porque sí. la ROM era solamente, si puede volver atrás, era solamente de lectura. Y ahí en el ejemplo dice como que también es de escritura. A ver. Para escribir son diferentes procesos, ¿no? O, por ejemplo, en una ROM, el hardware y eso... A ver, el tema es así. Ahí, ese que dice lectura rápida y escritura muy lenta, pero sí. no se utiliza, solo se utiliza de lectura. De escritura es para casos especiales en los cuales se quiera, ¿no? Si no me equivoco, cuando uno quiera, por algún motivo, reescribir una ROM o una EPROM o algo de eso. El tema pasa por lo que vos justamente recién acabás de mencionar, del tipo de ROM. Ahora vamos a ver un cuadrito donde vamos a analizar distintos tipos de ROM. Memoria de solo lectura, así como está llamado, en realidad es mentira, porque al menos una vez se tuvo que escribir. Entonces, sería, una vez que se escribió, a partir de ahí pasa a ser de solo lectura. Hay dispositivos, las ROM puras. Claro, yo porque la interpreté siempre, disculpe, pero yo siempre interpreté como que, bueno, ya cuando está en una computadora ya está grabada y ninguna computadora, si no tiene un dispositivo específico, no puede hacer una escritura. Y hoy no. Hoy, por ejemplo, a ver, lo que vamos a ver a lo largo de la cursada es lo siguiente. Vamos a encontrar dentro del sistema central unos cuantos dispositivos ROM. Además de la ROM que conocemos todos, que es la ROM que es parte de la memoria principal, la ROM BIOS, la que tiene el BIOS. A medida que vayamos avanzando con la cursada, vamos a encontrar en distintos lugares de la computadora pequeños dispositivos ROM, pequeñas memorias ROM. Y cada una de ellas puede ser un tipo distinto de ROM.
a la ROM de la memoria principal, por ejemplo. Hoy en día, a la ROM de la memoria principal, la que contiene el BIOS, no es una ROM, porque se actualiza, tiene varias actualizaciones anuales. Claro, es verdad. Se puede grabar igual. Claro, de hecho, un pendrive es un ROM. Un pendrive, una memoria flash ROM, es bueno, flash ROM. O sea que de ROM quedó el nombre nada más. De solo lectura le quedó el nombre. Las primeras ROMs, las primeras PC, las ROM, las PROM, sí eran solo lectura y ya no se podía hacer más nada. Incluso vamos a encontrar pequeñas ROM puras dentro del sistema central. Vamos a encontrarlas. Lo que es muy importante, ahora estoy spoileando, porque me estoy adelantando a cosas que vamos a explicar más adelante, pero igual está buena la ocasión porque la pregunta está bien. Por eso les comento, o sea, a medida que vayamos encontrando nuevos dispositivos ROM, no tendríamos que confundirla con la ROM de la memoria principal. Quizás ya estamos acostumbrados a decir simplemente, la ROM, la ROM BIOS, la memoria, sí, bueno, pero ya vamos a ver que hay varios dispositivos ROM más dentro del sistema central. Entonces, tenemos que tener bien claro de cuál dispositivo ROM estamos hablando. De hecho, igual cada uno de los otros que iremos conociendo tiene su nombre específico. Quizás también está bueno referirnos a la ROM de la memoria principal como ROM BIOS, como lo hacemos muchos. Simplemente, si uno dice ROM BIOS, ya queda más que claro que nos estamos refiriendo a la ROM de la memoria principal, porque el BIOS está en la parte ROM de la memoria principal. ¿Está? Después vamos a ver otros dispositivos ROM que además tienen su nombre. Pero yo veo muchas veces, especialmente a la hora de evaluar, de que puede llegar a haber una confusión entre un dispositivo ROM y otro. Y yo quizás estoy preguntando, por ejemplo, por la ROM de control, y me hacen una hermosa descripción de la ROM BIOS, que está perfecta, pero me están describiendo la ROM BIOS. Y yo estoy quizás preguntando por la ROM de control, que no tiene nada que ver y su función es otra totalmente distinta. ¿Se entiende? Y eso se debe a que quizás nos podemos confundir. Por eso lo voy diciendo desde ahora. Prestar atención a medida que vayamos viendo nuevos dispositivos ROM, de su nombre específico y en qué lugar del sistema central está ubicado ese dispositivo. ¿Está? No hace falta saber el lugar físico, sino el lugar lógico. El lugar lógico. ¿En qué lugar está? Eso, bueno, ya los vamos a ir viendo. Ya los vamos a ir viendo. Por ejemplo, la ROM de control está dentro de la unidad de control del procesador. O sea, no tiene nada que ver con la ROM de la memoria principal. Es parte del procesador. ¿Está? Y vamos a ver otros por otros lados. ¿Está? Entonces, bueno, acá, esto es un poco lo que estuvimos hablando ahora. Acá habla un poco específicamente de la ROM, del ROM BIOS. Cuando hablamos de ROM BIOS, estamos hablando del universo PC, ¿no? BIOS es un programa, es una pequeña aplicación, un sistemita que está guardado, o sea, son instrucciones. Un programa que está guardado en esa memoria, en la memoria ROM. BIOS es una sigla. Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Es el primer programa que se ejecuta cuando se enciende una computadora. El BIOS. El BIOS lo primero que hace cuando se empieza a ejecutar es hacer una comprobación general de todos los elementos de hardware de la computadora. Comprueba de que estén funcionando bien y configurados correctamente. De acuerdo a esa comprobación,
Por lo general siempre supo emitir un sonido. Quizás ahora no en todas las computadoras pasa. En las de escritorio pasaban siempre. Era el clásico bip que uno escuchaba cuando encendía la máquina. Ese bip lo emite el BIOS. Ese bip me está informando de que está todo bien. Hay todo un código de bips. Puede ser un bip, dos bip, tres bip, uno corto y dos largos, dos cortos, dos largos y un corto, o sea, tipo como si fuera Morse, pero es un código propio. Y de acuerdo a ese conjunto de bips que se escuchan, me está informando cuál es el problema de hardware que tiene esa computadora. Los soportes técnicos de la década del 90 encendían una máquina, escuchaban esos bips y ya te decían dónde estaba el problema. Unos capos, unos capos. Yo cuando estudiaba, en un parcial me preguntaban códigos de bips y decir a qué representaban. No me sirvió nunca de nada, porque, o sea, cuando quise saberlo, fui a una tablita y me fijé. No tiene sentido saberlo de memoria. ¿Se entiende eso, no, gente? O sea, nada. Y hoy ya en las máquinas ya casi algunas ni se escucha ese bip. ¿Está? Pero en otras épocas era algo muy útil porque ya me estaba diciendo cuál era el problema. ¿Está? Y entonces el BIOS lo primero que hace es chequear el correcto funcionamiento del hardware y su configuración. Y después, una vez que hizo ese chequeo, se encarga de subir, o sea, de cargar en la memoria principal RAM el sistema, el sistema operativo o los archivos del sistema. Acá alguien dice con las primeras notebooks del gobierno pasaba eso. Sí. Hay algunas notebooks que lo hacen, pero hoy la mayoría no lo hace. No lo hace. Y largaba un bip. Con la de escritorio, por lo general, siempre. La de escritorio, bueno, yo ahora hace muchos años que no uso de escritorio, pero las de escritorio siempre largan ese bip que me dice que está todo bien. ¿Está? Y después carga el sistema operativo o los archivos del sistema en la memoria. ¿Para qué los carga en memoria? Para que se empiecen a ejecutar. Para que el sistema operativo se empiece a ejecutar y a partir de ahí tome el control de la computadora. Ahí el sistema operativo se hace cargo de la computadora, sea el sistema operativo que sea. No tiene por qué ser Windows. Puede ser uno bueno también. O sea, nada. El sistema operativo que sea. Los de Windows son buenos ahora también. Pero bueno, eso es lo que se llama el booteo, o sea, el bootear la máquina. El booteo es llevado a cabo por la ROM BIOS. Y también, ¿qué otras cosas hay en la ROM BIOS? Tiene algunos archivitos, programitas que se usan para la transferencia de datos entre periférico y memoria. Ya vamos a ver cómo funcionan esos programitas cuando veamos interrupciones y demás. Y también tiene ciertas tablas donde vienen datos de discos rígidos, de características de unidades y demás. Pero el contenido fundamental de la ROM, de la memoria principal, es el programa BIOS. ¿Está? Bien. A ver, sigamos. Bit de paridad. Esto es cortito, esto es un tema cortito. El bit de paridad es un bit adicional que tiene cada una de las posiciones de la memoria RAM. Como vimos en un principio, cada posición, cada dirección de memoria consta de un byte de almacenamiento, o sea, un conjunto de 8 bits. Pero además de esos 8 bits, hay un bit adicional. Es el bit de paridad. En ese bit no se va a guardar datos, no se van a guardar datos, no se van a guardar instrucciones, no. La función no es esa, no es almacenar datos o instrucciones. Es un bit adicional. ¿Para qué se usa? Ya desde las primeras generaciones de computadoras existían problemas
en el momento en que se transmitía un valor guardado en un registro de memoria de un dispositivo a otro. Muchas veces, cuando se hacía esta, digamos, esta lectura, esta escritura, esta comunicación, podía llegar a haber algún ruido electrónico, corriente parásita, interferencia electromagnética, cualquier tipo de problemas de corriente estática, por ejemplo, que podía llegar a alterar el valor de algún bit. O sea, un cable que venía apagado se leía como encendido, o al revés, un cable que venía encendido se lee como apagado. Se lo estoy explicando con las palabras menos técnicas posibles. O sea, lo más sencillo posible. Si me llega a escuchar mi profe de cuando estudiaba ingeniería electrónica, me va a decir de todo, pero no estamos en ingeniería electrónica, esto es análisis de sistema, o sea, no hace falta meterse tan profundo. El tema es, ¿cuál es el concepto? El concepto es inversión por error. O sea, errores de inversión. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando un bit se altera. Si era un 0, llega como un 1. Si era un 1, llega como un 0. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? A través del bit de paridad. El bit de paridad es un bit que va a tener, al ser uno solo, los valores posibles va a ser o 0 o 1. Y ese valor va a ser un valor tal que la cantidad de unos entre el dato que está guardado, o sea, el valor binario que está cargado, más el bit de paridad, la cantidad de unos debe ser una cantidad par. No, somos todos menos él. Ahí volvió. Se le cortó, ¿eh? ¿Se me cortó? Sí, Sí, hoy... quedó frisado. Perdón. Hoy directamente salí de la clase anterior, me sacó y al final pude volver. Sí, hoy estoy teniendo problemas de conexión. Creo que le dio mal el bit de paridad. Sí, tuve un error por inversión. Sí, tuve un error por inversión. Sí. No sé hasta dónde llegué. Bueno, sigo. O sea, ese bit va a ser 0 o 1 de forma tal que el conjunto de los 9 bits, o sea, los 8 bits del registro de memoria, más el bit de paridad, la cantidad de unos debe ser una cantidad par. ¿Se entiende? Debe ser una cantidad par. Por ejemplo, yo tengo acá el valor, este que está acá, 01, 00, 00, 11. Yo cuento los unos, 1, 2, 3. Hay 3 unos. El bit de paridad tendría que ser un 1. Entonces yo lo sumo, voy a tener 4, una cantidad par. ¿Está bien? Entonces, cuando se transmite este valor, se transmite los 9 bits, los 8 bits del registro más el bit de paridad. La primera comprobación que hace cuando este valor llega al dispositivo receptor es controlar que la cantidad de unos sea par. Si algún bit se alteró por error de inversión, se invirtió, lo que era un 0 se hizo 1, o lo que era un 1 se hizo un 0, la cantidad de unos va a quedar en forma impar. Entonces, esa transmisión se desestima. Se desestima y se hace nuevamente. ¿Está? Con la aplicación del bit de paridad, se redujo el problema de errores de inversión en más de un 90%. Es un 90 y pico por ciento. O sea, prácticamente desaparecieron los errores por inversión a través del bit de paridad. No solo eso, sino que además, bueno, es cierto que a medida que van pasando los años, hay cada vez menos problemas de interferencia electromagnética en las transmisiones. Los equipos electrónicos se van superando, son cada vez más eficientes
Dentro de las computadoras cada vez hay menos piezas móviles. Hay menos piezas móviles. En una computadora de hace 25 años estaba llena de motorcitos, engranajes, o sea, coolers, o sea, ventiladores de una cosa a la otra. Estaba lleno de mecanismos que se movían. La tendencia es lograr la desaparición total de los elementos movibles, de los motorcitos, dentro de una computadora. De hecho, ¿cuál es el principal elemento que hoy sigue teniendo motorcitos dentro de la computadora? Y la unidad de disco rígido. Que hoy ya muchas computadoras, en vez de tener disco rígido, tienen el... no me sale el nombre. SSD. Exacto. Una unidad de estado sólido, donde directamente no hay elementos móviles, mecánicos. Cuanto más elementos mecánicos, más rápido es el desgaste y el consiguiente fallo de ese elemento. Ya no parqueamos más discos rígidos, ¿no? Claro. Eso ya, digamos, el disco rígido tal cual lo hemos conocido va a quedar como nombre, porque se le sigue diciendo disco rígido a algo que no es un disco, sino una serie de chips, ¿entiendes? Se le dice disco de estado sólido, no hay ningún disco ahí. No hay ningún disco, pero está bien, son esos términos, esos neologismos, ya queda así, no importa. Seguramente va a cambiar. De hecho, hoy la mayoría de los chiques dicen disco duro. O sea, disco rígido, ahí ya mostré mi DNI, porque siempre, históricamente se dijo disco rígido, pero hoy gracias a YouTube, las nuevas generaciones que ven tutoriales que muchas veces vienen de España, o libros, van a leer disco duro y, bueno, dicen disco duro. Y está bien, es lo mismo. Es lo mismo, rígido, duro, ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, esto hace que el problema de bit de paridad prácticamente haya desaparecido, pero está bueno tenerlo presente. ¿Está? Y vamos, me parece que nos queda este último cuadrito y terminamos con la clase de hoy. Vamos a hacer una pequeña descripción de los tipos de memorias random access que podemos llegar a tener. Por un lado tenemos el universo de la RAM y por otro el universo de la ROM. Pero como dijimos hace un rato, tanto RAM como ROM son random access. ¿Qué quiere decir? Que para acceder a cualquier posición de estas memorias siempre le lleva el mismo tiempo. ¿Está? Bien, hablemos de las RAM. La RAM es una clase de memoria a las que se llama memoria de lectura y escritura, porque permanentemente se pueden ir leyendo y escribiendo. Tenemos básicamente tres tipos: DRAM, SRAM y VRAM. DRAM es la D de dinámico, Dynamic RAM. SRAM de estático, Static RAM, y VRAM de video RAM. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas tres. Las características es que cada byte direccionado puede ser vuelto a escribir todas las veces que sea necesario. Y el mismo tiempo de la lectura es el de la escritura. ¿Tá? Y como todas las RAM, son volátiles. Ahora, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, entre una RAM dinámica y una RAM estática. La diferencia, primero hay una diferencia física. Una RAM dinámica está formada por capacitores. O sea, un byte, un registro de memoria RAM dinámica es un conjunto de 8 capacitores. Ustedes me dirán, ¿qué es un capacitor? No voy a hacerle toda una descripción minuciosa de lo que es un capacitor, porque ya les vuelvo a decir, no es ingeniería electrónica, pero un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar una energía por un tiempo determinado y liberarla también en un momento
determinado. Un capacitor es un almacenador de energía, así dicho en forma bien grosera, ¿no? Almacena energía. Si ese pequeño capacitor está conteniendo energía, se dice que está guardando un 1. Si ese capacitor está descargado, está guardando un 0. Capacitores hay de todos los tamaños, desde microscópicos, los millones y millones de capacitores que integran cada microchip de memoria, hasta capacitores grandes como una lata de cerveza, por ejemplo. También es un solo capacitor. Y hacen exactamente lo mismo. Almacenan energía. Las heladeras que tenemos en nuestras casas, los motores de esas heladeras llevan un capacitor. También de un tamaño, por ejemplo, la mitad de una lata de cerveza, más o menos. ¿Para qué? Esos capacitores se utilizan exclusivamente en el momento en que arranca la heladera, en que se enchufa o quizás está enchufada pero está en automático, se apaga. Cuando se vuelve a encender, el motor debe hacer un sobreesfuerzo para empezar a funcionar. Entonces el capacitor le da ese empuje para que el arranque no sea tan difícil por parte sola del motor. La energía del capacitor o sea, cuando se descarga es menos de un segundo, pero es suficiente para darle arranque al motor. En el caso de las memorias es simplemente que está cargado o descargado. Si está cargado está guardado un 1, si está descargado está guardando un 0. ¿Por qué se le dice dinámica? Porque los capacitores necesitan constante refresco de energía para mantener su estado de cargado, por ejemplo, de descargado. ¿Está? Por eso se le dice memoria dinámica. Ejemplo de memoria dinámica dentro del sistema central, la memoria principal, RAM. La memoria RAM de la memoria principal es memoria dinámica, es de RAM. Otra característica es el tiempo de acceso re lento, como ya lo hemos dicho hace un rato. En cambio, la RAM estática es una memoria constituida por transistores. Es otro tipo de elementos. Tampoco es mi objetivo ponerme a hablar de transistores. Es otro tipo de dispositivo en el cual tiene una entrada de energía y dos posibles salidas. Por lo general esa energía sale en forma amplificada. Pero esos transistores no necesitan ese permanente refresco de energía. O sea, una vez que se encendieron ya está. Si sale para un lado es un 1, si sale para el otro es un 0. ¿Está? Así es como, pero groseramente, les comento cómo funcionan los transistores. Se le dice estática porque no necesita refresco de energía. Diferencias con la dinámica, más allá de que unas sean capacitores y otras transistores, es que el tiempo de acceso a una memoria RAM estática es instantáneo. Lo marca prácticamente la velocidad de la luz. Casi no hay tiempo, es casi nulo el tiempo de acceso a una RAM estática. Entonces uno puede decir, pero entonces, ¿por qué la memoria principal no está constituida por RAM estática, con RAM de transistores? Por diversos motivos. Por empezar, el volumen de cada byte guardado es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Para guardar la misma cantidad de información entre una dinámica y una estática hay una diferencia de volumen enorme, enorme. No es un poquito más grande, es decenas de veces más grande. No solo eso, sino que además los transistores emiten muchísimo calor. Muchísimo calor. Los transistores emiten calor. Son equipos que para tener esa cantidad de memoria almacenada necesitaría coolers, disipadores, circuitos refrigerantes que entorpecería todo lo que sería la computadora. Y después, el tercer motivo, que es el fundamental, la diferencia de precio.
La diferencia de precio es abismal. Cada byte guardado por transistores es cientos de veces más caro que cada byte almacenado en capacitores. Por esos tres motivos, la memoria principal está formada por capacitores y no por transistores. ¿Hay algún dispositivo de RAM estática dentro del sistema central? Sí, hay varios. El más conocido es la memoria caché. ¿Está? Después, VRAM significa video RAM, que es aquel tipo de RAM perdón, destinado más que nada a las memorias RAM que vienen en la placa de video. Es una RAM diseñada específicamente para trabajar con videos y es la que viene en las placas. Cuando vemos las características de una tarjeta de video, de una computadora, y vemos que tiene tanta capacidad de almacenamiento, estamos hablando de un dispositivo video RAM. ¿Está? Bien, antes de terminar, vamos a hablar rapidito del universo de las ROM. ¿Hay una RAM nueva que está apareciendo? Porque acá dice, volatilidad son volátiles. Está apareciendo en el universo un nuevo tipo de RAM que no es volátil. Estaría creando una nueva clase de RAM. Todavía, sí, ya está a la venta, se puede llegar a comprar y demás, pero es algo que por ahora es muy caro y es algo que lo desarrolló Intel. Sí, Intel, que fabrica procesadores. Acá estamos hablando de una memoria que está desarrollando Intel, que es el Intel Optane, ¿no? Que es, digamos, un tipo de memoria RAM que una vez que deja de recibir energía puede conservar los registros con todas las características de la RAM. Tiene el mismo tiempo de lectura, el mismo tiempo de escritura, y ya hay varias computadoras, varias PC, varias notebooks que están, digamos, ya tienen los sockets preparados para ponerle Intel Optane. La notebook que yo estoy usando lo puede poner. No se lo puse porque es un disparate lo que cuesta. Pero eso va a cambiar en un futuro quizás no muy lejano, cuando aparece toda nueva tecnología. Al principio es carísima y a medida que pasa el tiempo se va abaratando. Imagínense que ustedes apagan la computadora y cuando la encienden recuperan todo lo que tenían cargado en la RAM. El arranque de la computadora va a ser cientos de veces más veloz de lo que es ahora. ¿Se entiende? Va a estar bueno, pero por ahora simplemente se los voy mencionando. Además, este dispositivo solamente estaría funcionando al día de hoy en computadoras que tengan procesador Intel. Así que por ahora es algo, o sea, ya en algún momento va a estar en todo el mercado y demás. Pero igual lo voy mencionando. Bien, vamos a hablar de las ROM. Tenemos las ROM propiamente dichas, que son las memorias para ser solo leídas. A ver, ¿son muy caras? Sí, carísimas. Carísimas, Ricardo. Carísimas. Sí, yo cuando compré esta notebook el año pasado tenía la opción de poner, no, sigo por un tiempo así. Claro, las M2 sí, claro. Por ahora, no sé, hay que esperar un poco. Entonces, tenemos las ROM propiamente dichas, que son las ROM y las PROM. Esas son las que una vez que fueron escritas, nunca más se pueden volver a reescribir. Diferencia entre ROM y PROM es que las ROM las escribía el fabricante de chip. O sea, cuando salían de fábrica ya venían con esos programas, con el BIOS, por ejemplo, escrito. Después empezaron a salir las PROM, que es PROM de programmable, o sea, ROM programables, de las cuales, de acuerdo, teniendo el dispositivo adecuado, el fabricante de computadoras podía programar su propia ROM, logrando un abaratamiento de costos. Pero una vez que fue escrita, no se puede volver a escribir, las ROM clásicas. Después aparecieron las EPROM.
que las EPROM son las primeras que se pueden borrar totalmente y volver a escribir. EPROM significa Erasable PROM, o sea, erasable de borrable, borrable, programable, ROM, o sea, una memoria ROM, programable y borrable. ¿Por qué? Porque tenía un hueco en el chip que dejaba ver el circuito, el microcircuito del chip, dejaba verlo y tenía una película fotosensible, este circuito, en el hueco del chip, y el hueco estaba tapado por un sticker. Si uno removía el sticker y exponía a la luz ultravioleta unos segundos ese dispositivo, se borraba toda la ROM. Y después había que tener el equipo para volver a escribir, porque si no te quedabas sin ROM. Era así de simple. Queda menos de un minuto. Nos faltan un poquito más y terminamos. Así que salimos y entramos y terminamos la clase, por favor. ¿Listo? Vamos a terminar de admitir al resto de los compañeros. Ahí va. A ver, sigue entrando gente. Ahí vamos. Bien, entonces, esa es la EPROM. Es la primer ROM que dejó de ser ROM propiamente dicha, sino que se podía volver a reescribir. Después aparecieron las EEPROM, que son las Electronic Erasable Programmable ROM, o sea, ROM programable, borrable en forma electrónica, que son los dispositivos ROMs que tenemos actualmente en nuestras computadoras. Son dispositivos que se pueden reescribir de acuerdo al modelo, un número ilimitado en algunos casos o un número muy grande de veces. Pero siempre, como todas las ROM, la escritura es lenta comparada con la lectura. Hoy en día las ROM que tenemos en nuestras máquinas, cuando nos viene una actualización del fabricante de la computadora, por lo general una de las cosas que hace es actualizar la ROM. O sea que, obviamente, la ROM cuando trabaja es, digamos, cada, no sé, 500 horas de lectura va a tener media hora de escritura, ¿se entiende? ¿No? O sea, son memorias para ser prácticamente siempre leídas, aunque hoy la ROM nos permite una reescritura. Por eso es el conjunto de las llamadas RMM, Read Mostly Memory, memorias para ser mayormente leídas. Las ROMs que están en nuestras máquinas hoy son las EEPROM. Y por otro lado tenemos las Flash ROM, que son las tarjetas de memoria de las cámaras de fotos, digamos, las que constituyen también los pendrives y demás. Son tipos de ROM en la que se puede leer y escribir todas las veces que uno necesite. Ahora, la escritura en un pendrive, en una flash ROM, es más lenta que la lectura. Quizás cuando usamos un pendrive todos los días en forma frecuente, es algo que no lo podemos, o sea, no es algo que se detecte con facilidad en el uso diario, pero sí existe. Yo hice algún experimento con un pendrive, pasando un archivo de la computadora al pendrive, o sea, para un lado y para el otro, y vi que había una diferencia de tiempo. De hecho, cuando uno compra un pendrive, si lee el blister con las características técnicas, puede googlear, o sea, buscar el fabricante del pendrive, ahí va a aparecer el tiempo de acceso de lectura y el tiempo de acceso de escritura, que difiere como todas las ROM. Aunque en la flash ROM es donde la brecha es menor. O sea, cuando usamos normalmente un pendrive es algo que uno, podemos decir que uno no se da cuenta. Pero sucede. El tiempo de lectura difiere con respecto al tiempo de lectura. ¿Está? A ver,
Comentario, tengo entendido también que la velocidad del USB también influye. Sí, claro. Sí, pero eso influye en general. Va a influir en la lectura y en la escritura. Sí, tenés razón, Ricardo. Tenés razón. Es cierto, 2.0, 3.0 va a influir. Pero influye parejo, tanto para la lectura como para la escritura. Así que bueno. Bueno, gente, con esto termina la parte de memoria. Y bueno, no sé si quedó alguna pregunta más. El lunes que viene volvemos a vernos. O sea, como hemos perdido aquellas clases, nos va a quedar 3 lunes seguidos. Ya tuvimos el lunes pasado, tenemos hoy, y el lunes que viene seguimos. Así que nada, ya les digo, esta semana voy a estar viendo actividades de unificación de conceptos. Ya Enrique ya vio unas cuantas. Y yo voy a seguir viendo esta semana, les irán llegando devoluciones, comentarios y demás. Además saben que por cualquier problema, inquietud o lo que sea, siempre me pueden mandar un mensaje, no hay ningún inconveniente con eso. Y bueno, seguramente para mañana va a estar subido el video a la plataforma, así pueden acceder y volver a ver la clase. Así que si no tienen alguna consulta, de nada, Ricardo, de nada. No, de nada, Daniel y demás. Si no hay ninguna consulta, me despido hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Nos vemos. Hasta el lunes, profe. Buenas noches. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias.